Vamos a dar inicio a este tema que lleva por título El misterio de la paternidad. Bien, vamos a ir a las Escrituras y vamos a analizar el siguiente versículo. Isaías 49:15. Fíjese qué tremendas palabras le da el Señor al profeta Isaías acerca de su amor, de su paternidad. Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Fíjese qué poderoso es el mensaje que el Señor lanza, no solamente para Isaías, sino para todas las generaciones. De manera que su mensaje llega hasta nuestros tiempos. Y nos damos cuenta que este mensaje sigue siendo tan latente como lo fue en el principio. Dice, se olvidará la mujer. Mire qué ejemplo tan tremendo, porque qué más grande hay que el amor de una madre por sus hijos. Una madre está dispuesta a darlo todo. Una madre está dispuesta a dar su vida, a dar su fuerza, a dar su tiempo para que sus hijos logren alcanzar la madurez, logren alcanzar sus metas, logren alcanzar lo que posiblemente sea imposible para ellos. Y prefiere ella morir antes que se prive de ese privilegio de vivir a sus pequeñuelos. Ese es el amor de una madre. Ahora dice la Escritura, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Puede ser posible, sí puede ser. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no tienen el mismo amor. Hay mujeres que no tienen el mismo corazón. Hace algunos años conocí yo a una mujer que al término de la predicación se acercó ella y nos comentó que tenía mucho pesar porque había subido al tren y había olvidado a su pequeño. ¿Dónde lo dejó? No supo dónde dejó a su pequeño. Imagínense, una mujer que padecía de adicción a las drogas, alcoholismo. Ella subió al tren para viajar y se olvidó de su pequeño, nunca supo dónde quedó. Y terminó en un centro de rehabilitación. Acabando de llegar ella, entró a ese centro y fue cuando tuvimos la oportunidad de conocerla. Usted se pone las manos en la cabeza y se pregunta, ¿cómo puede ser posible que una madre abandone a sus hijos? Pero sucede, acontece. Pero si esto fuese posible, dice Dios, fíjese qué tremendo, dice Dios, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hace tiempo conocí a un hombre que su esposa lo había abandonado con 5 hijos. Cuando yo fui a su casa, conocí su situación, conocí a cada uno de los hijos y me llamó la atención que la más pequeña tenía solamente 1 año y medio de edad. 1 año y medio. Tan frágil, tan delicada. Y el padre tenía que trabajar, tenía que cuidar de los 5. Era algo tremendo. Usted se pregunta, ¿puede haber mujeres así? Las hay.
Por eso dice Dios, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el amor de Dios, mis amados estudiantes. Ese es el magnífico amor de Dios, el perfecto amor. El amor de Dios, la Escritura lo menciona como un amor ágape según el griego. En el amor del hombre hacia su familia es un amor filial. En el amor de la mujer hacia sus hijos, hacia sus crías, es un amor filial también. Estos tipos de amor tienen límite, mis amados. El amor filial, el amor estorgué, tienen un límite, todo está limitado. Pero lo interesante es el amor de Dios, que es el amor ágape. El amor de Dios es un amor ágape. Es por eso que una madre puede dar su vida por sus hijos, pero no puede ser posiblemente el mismo sentimiento o reacción cuando le dan los hijos de otra persona. Tal vez ella no esté dispuesta a dar la vida por los hijos de otra mujer. Tal vez no esté dispuesta a cuidar de los hijos como cuidaría de sus propios hijos. Entonces es un amor limitado. Es un amor filial, es un amor limitado. Es un amor de familia, de amistades. Pero qué tremendo es el amor de Dios. Supera todas las expectativas. El amor de Dios es un amor incondicional. Es el amor ágape, amor incondicional. Ágape, mis amados, en el griego, es el término para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene cuenta solo de el bien del ser amado. Preste atención en esto. Présteme atención. El amante, escuche bien, según los griegos, el amante tiene cuenta solo el bien del ser amado. Ese es un amor incondicional. Ese es el amor de Dios, que busca el bienestar de nosotros. Por eso dice la Escritura en Corintios capítulo 11, cuando nos habla Pablo acerca del amor, dice que el amor no busca su propio beneficio, sino que el amor verdadero, el amor de Dios, busca el bienestar primeramente de los demás. Ahora bien, en contraste con el amor filios o filial, es un amor de amistad, amor amigable, hermandad o amor no sexual. Ahora tenemos también el amor eros, que es el amor de pareja, y es una inclinación de naturaleza sexual, es atracción. De manera que el amor de Dios, mis amados, que es el amor incondicional, nos habla el Señor ahí de paternidad. La paternidad de Dios comienza desde el principio de los tiempos del hombre. Dios siempre ha querido manifestarse. Por eso es que usted ve, cuando comienza el Señor Jesús, comienza a los 12 años a hablar no de su Padre terrenal, sino de su Padre celestial. ¿Dónde encontró eso? En el templo. En el templo encontró la paternidad de Dios. Cuando se perdió 3 días, sus padres, José y María, lo buscaron y lo encontraron en el templo. Y cuando le preguntaron qué es lo que estaba sucediendo, él dijo: en los negocios de mi padre o los asuntos de mi padre me es necesario estar.
¿Por qué? Porque Él vino a enseñarnos el principio de paternidad en Dios. Cuando comienza el Señor su ministerio, comienza hablando de su Padre. Esta doctrina no es mía, sino la que mi Padre me ha dado. Todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, el Hijo también lo hará. Inclusive en su bautismo, cuando Jesús sale de las aguas, Juan tenía que convertirse en un mentor para Jesús. Pero sale de las aguas Jesús y se oye una voz que interrumpe las cosas, interrumpe todo. Y dice la voz que viene del cielo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué? Porque el tutor, el Padre, el responsable, es el Padre Celestial para nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, y ahí comienza este principio para nosotros. Los que ahora estamos en el Señor podemos disfrutar del amor de nuestro Padre Celestial. Mire qué cosa más tremenda. Pero bien, vamos a avanzar. Vamos a hablar acerca de la paternidad en el huerto en Edén. La paternidad de Dios en el huerto de Edén. Quiero que por favor tome nota. Bien, vamos a hablar entonces de la paternidad en el huerto. Este es un principio de paternidad. Dios nunca dejó en el abandono al hombre, nunca lo dejó sin orfandad. Después de la caída vino un proceso donde Dios comenzó a tratar con los hombres hasta el punto de decirle: yo seré padre y ustedes me serán hijos. Pero está hablando de un proceso hasta que llegó el tiempo en nuestro Señor Jesucristo, y de allí en adelante nosotros podemos decir: somos hijos de Dios. Tenemos un padre, un tutor, tenemos un responsable de nosotros en los cielos. Bien, vamos a hablar entonces la paternidad en este periodo de tiempo cuando el hombre estuvo dentro del huerto. Bien, ¿qué cosas sucedieron en el huerto? Fíjese cómo comienza Génesis capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De manera que aquí estamos hablando del proceso de la formación, y vamos a hablar específicamente la formación de su carácter. Formación de carácter. Esto es lo primero que se forma en la vida de un hijo. Él forma el carácter. Fíjese que la psicología enseña que los primeros 5 años de un hijo, los primeros 5 años de una hija, son los más importantes de su vida. ¿Por qué? Porque esto definirá lo que es y será el comportamiento y el carácter de ese nuevo ser. Entonces usted puede decir: es que está muy pequeño para poder enseñarle. Es que no, hermanos amados, el niño aprende desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre aprende, oye, escucha, identifica la voz de la madre, identifica la voz del padre,
De manera que cuando el niño nace o la niña nace, ya viene identificando, ya aprendió a identificar sonidos, palabras. A partir de su nacimiento, los primeros 5 años serán determinantes. ¿Cómo será nuestro hijo en el futuro? ¿Será fuerte o será débil en su carácter? ¿Será seguro de sí mismo o de sí misma o será una persona insegura? ¿Se convertirá en líder o tendrá que entonces dejarse arrastrar por ideologías, filosofías, pensamientos, palabras, etcétera? De manera que la formación de su carácter es básica, importantísima, y es lo que hace Dios como Padre. Mire, Él dice que formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz y después fue el hombre un ser viviente. Fíjese cómo termina este proceso. Un ser humano compuesto de espíritu, alma y cuerpo, de 21 años de edad, en su plenitud de madurez, y está listo para desarrollar tareas. Está listo para tomar decisiones. Está listo para gobernar lo que Dios le había entregado. De manera que el Padre, Él es responsable de nosotros. Una vez nacemos en Cristo, Él comienza una formación en nuestras vidas para formarnos el carácter de su Hijo en nosotros. Bien, segundo aspecto. Número 2, mis amados estudiantes. El ambiente del hogar. El ambiente del hogar. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová plantó. Permítame un minuto. Aquí que tenemos un pequeño problema. Bien. Bien, mis amados, ¿me escuchan ahí? Perfecto, perfecto. Armando. Bien, aquí tuve un pequeño contratiempo con el cable de la corriente, pero bien. Vamos a hablar, mis amados, entonces de este punto. Como dice la escritura, dice Génesis capítulo 2, verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El huerto representa nuestro hogar,
nuestra casa, el núcleo familiar. No estamos hablando de una colonia, de un barrio, no estamos hablando de un lugar, sino estamos hablando de el ambiente en el hogar, el ambiente familiar. ¿Cómo debe ser el ambiente familiar? Debe ser un paraíso para los hijos. Imagínense para Adán y para Eva vivir dentro del huerto, donde todo, dice la Escritura, era bueno. Todo era bueno. El ambiente era bueno, había presencia de Dios, había voz de Dios, etcétera. Fíjese qué cosa más tremenda. Entonces, el ambiente debe ser un paraíso. Hay, por ejemplo, personas que no quieren llegar a la casa, porque llegando a la casa va a haber gritos, pleitos, contiendas, críticas, celos. Hay hombres que no quieren llegar del trabajo a su casa, prefieren ellos irse a otro lado y llegar solo para dormir e inventar miles de cosas, mentiras. Mujeres que prefieren trabajar, no sé, de noche para no ver al marido, para no ver a los hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque no se toleran y no han sabido complementarse el uno al otro. No han sabido convertir el ambiente del hogar en un paraíso. Fíjese qué tremendo. A mí me llama la atención que mi esposa muchas de las veces me decía, yo siento que nuestro hogar, decía, es como un lugar de descanso, como vacaciones, decía ella. Y porque realmente eso es lo que tiene que convertirse a pesar de las responsabilidades. Las responsabilidades, mis amados estudiantes, no se pueden dejar de lado. No se pueden abandonar, son cosas que tenemos que hacer, pero debemos de sobrellevar las cosas con entendimiento, con estrategia, con inteligencia, con mucho positivismo, con mucho ánimo. El ambiente del hogar tiene que convertirse en un paraíso para que sea un lugar deseado. Por eso es que se puso triste Adán cuando fue expulsado del huerto. Se puso triste Eva, ¿por qué? Porque fueron expulsados de un buen lugar. Y fueron, hermanos amados, a parar a un lugar difícil, áspero, donde había que trabajar sudando hasta conseguir el pan para la mesa, donde había que soportar las espinas, donde había que soportar el ambiente espiritual, el ambiente terrible de aquel lugar. Fíjese qué tremendo, ya que el huerto tenía enemigos, ahora convivían con los enemigos del huerto, los enemigos de Dios. Fíjese qué tremendo. Bien, vamos a ver el punto número 3. Punto número 3, mis amados estudiantes. Los recursos materiales. Génesis capítulo 2, verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjese qué tremendo es, como Dios en aquel tiempo le dio al hombre para que comiese del árbol, de todo árbol, comiese un fruto delicioso al paladar.
Ese fruto le traía beneficios, le traía nutrición, le traía energía, le traía muchas cosas buenas para su vida. Y eso nos habla acerca de los recursos naturales. Dios como Padre es proveedor de nuestras necesidades. Él provee para nosotros de una forma o de otra forma, provee los recursos naturales, los recursos materiales. Por eso es que el hombre se convierte, o el padre, o los padres también se convierten en proveedores de sus hogares. Proveedores. Hay mujeres que también toman el papel de proveedora del hogar y están cumpliendo con este punto número 3, con sus familias, están cumpliendo con sus responsabilidades como padres. Bien, punto número 4, mis amados. Cuarto aspecto que había en el huerto del Edén. Dice que le dio una fuente de vida y equilibrio. ¿Por qué decimos fuente de vida y equilibrio? Bien, Génesis capítulo 2, verso 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, de Edén, mis amados estudiantes, salía un río. El agua es vida. Es por eso que nuestro planeta está, el 70% es agua. Nuestro cuerpo, el 80% es agua. Del costado de Jesús no solo salió sangre, sino agua. Jesús dijo que el que recibiera este evangelio, de su interior correrían ríos de agua viva. Agua viva es agua limpia, agua viva es agua purificada, agua que está completamente lista para dar sus nutrientes y sus beneficios. Fíjese qué tremendo es. Las aguas, mis amados, hablando de las aguas naturales, estas vienen ricas en minerales. Fíjese, ricas en minerales. Dice un estudio que el agua cada 10 kilómetros se purifica a sí misma. Las moléculas chocan unas con otras de manera que se purifica cada 10 kilómetros, se purifica a sí misma el agua. Qué interesante. Es por eso que cuando hablamos de agua, estamos hablando de la fuente de la palabra. Y la fuente de la palabra es la voz de Dios. Es por eso que en el huerto había voz de Dios. Nuestros hijos tienen que entender que hay una fuente para ellos, y la fuente es la palabra de Dios. La fuente es la escritura. La fuente es, mis amados, todo lo que tiene el consejo de la palabra de Dios. Una fuente inagotable. También dice que se repartía en 4 brazos. Esos 4 brazos nos hablan del equilibrio del universo, del cosmos. El equilibrio, el 4 representa equilibrio. Recuerde usted que hemos hablado de las 4 facetas del ser humano: niño, joven, maduro y anciano. Son 4 etapas. El año tiene 4 estaciones. Desde la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Tenemos 4 puntos cardinales, que es norte, sur, este y oeste.
el embarazo tiene 4 facetas también. La luna tiene 4 facetas. Y cuando hablamos de estos números 4, estamos hablando del equilibrio de todas las cosas. Para tener una vida equilibrada necesitamos la fuente que es la palabra de nuestro Dios. Pues fíjese cómo es Dios como Padre. Le otorga a sus hijos la sabiduría a través de este río, de esta fuente inagotable. Número 5 dice, le dio responsabilidades, se le otorgó responsabilidades. No todo es dejarlo en las manos del Padre. Solucionar todo en las manos del Padre hará que los hijos se vuelvan dependientes y en su momento ignorantes. Génesis capítulo 2 verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. De manera que le entrega responsabilidades. Tienes que labrar el huerto y tienes que guardarlo de los enemigos. Tenemos entonces responsabilidades por parte del Padre hacia los hijos. ¿Se da cuenta? Como Dios sabe ser un buen padre. A pesar de que las cosas no salgan como queremos, como pensamos o imaginamos, cuando somos buenos padres, entonces el fruto no se perderá. Bien, vamos a ver el punto número 6, mis amados. Dio consejo. Un padre siempre da consejo sabio para sus hijos. Fíjense que no es una imposición. A mí me llama tanto la atención cuando hablamos acerca del hijo pródigo, un padre, y pienso yo que es un buen padre del cual habla el Evangelio de Lucas, cuando este padre dejó que su hijo menor se fuera con aquella herencia sin decirle alguna otra cosa. Me imagino que hubo consejo, sí lo hubo, pero no hubo imposición. No hubo imposición. Imposición es cuando usted le dice a su hijo, usted no va a hacer lo que quiere, usted va a hacer lo que yo quiero, a pesar de que sea mayor de edad y a pesar de que sabemos que también tienen sus propias decisiones. De manera que el Padre le dio consejo. Génesis capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. De manera que le da consejo para que coma del árbol que le beneficia y le advierte acerca del árbol que le puede producir daño en su vida. Es el consejo, mis amados, que no debe de faltar para los hijos. Muchas de las veces tenemos la queja de los hijos que papá nunca dijo nada, mamá nunca comentó al respecto, siempre dejaron que todas las cosas se dieran como iban sucediendo. Bien, y tenemos el punto número 7, mis amados estudiantes, que es la complementariedad. Complementariedad matrimonial. Esto significa poder complementarse uno al otro. Génesis 2:18 dijo, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De manera que el hombre, mis amados estudiantes, no se quedó solo, sino que Dios preparó su compañera para poder complementarse con ella. Y el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. El matrimonio y complementarse es un proceso para todos. Es un proceso del cual tenemos que aprender. Porque lo mismo es una relación con Dios, es como un matrimonio. Fíjese qué cosa más tremenda. De manera que vemos a Dios preparando desde la formación hasta el punto número 7, lo prepara para complementarse con su mujer, con su pareja. Tarde que temprano los hijos tendrán que complementar su vida con alguien más. Y qué mejor cuando los has preparado desde el principio, formando en ellos un buen carácter. Bien. Vamos a hablar un poquito, mis amados, sobre la paternidad responsable. La paternidad responsable, hablando en el aspecto ministerial. Dense cuenta cómo Dios va preparando la vida de los hijos. Y lo mismo es en el asunto ministerial. Estamos hablando el asunto familiar, el asunto espiritual. Ahora estamos hablando del asunto ministerial. La paternidad ministerial responsable. La paternidad ministerial responsable, podemos ver a Pablo, ¿verdad? Paternidad del apóstol Pablo, hablando a los Corintios, 2 Corintios 12:14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Fíjese cómo el apóstol Pablo dice, en su contexto dice que él está dispuesto a entregarse todo, hasta su vida misma, con tal de que los corintios puedan alcanzar su propósito en Dios. Ya que Pablo es el fundador de estas iglesias, los corintios, mis amados, los corintios tenían bastantes problemas, divisiones y situaciones, y Pablo está hablando de una herencia, de un legado. Pablo está dejando un legado para los corintios. El legado de Pablo nos ha afectado positivamente hasta el día de hoy a nosotros, la generación del 2022, nos ha afectado poderosamente su legado. De manera que un padre debe estar apto para dejar un legado a sus hijos espirituales. Esa es una paternidad responsable. Pero también, mis amados, existe la paternidad irresponsable. Una paternidad irresponsable está carente. Existen paternidades, sí, pero son carentes e irresponsables. Fíjese qué tremendo es. Vamos a ver el aspecto de un personaje llamado Elí. Elí, dice la escritura, que era sacerdote y que ministraba él las cosas santas de Dios juntamente con sus hijos. Pero dice la escritura en primera de Samuel capítulo 2, verso 22, dice, Elí era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Fíjese qué tremendo es. Entonces, fíjese que existen padres. Estoy hablando en el ambiente, en el aspecto natural y el aspecto espiritual también. Son padres que no tienen autoridad sobre los hijos, sino que los hijos pueden hacer y deshacer y ellos no tienen la autoridad. Siempre buscan
a otro para que hable con ellos. Siempre buscan a otro. Si no buscan a otro, buscan inclusive hasta la misma autoridad, la policía. A ver, le voy a echar a la policía porque aquí no hay autoridad, porque ellos pasan por encima de los padres, por encima de las cosas que para un padre llegan a ser sagradas, como lo era el tabernáculo, como lo era el arca del pacto y todo lo que allí se hacía. Y los hijos de Elí, ellos no tenían respeto por nada. Dice, qué cosa más tremenda cuando los hijos pierden el respeto a los padres y los padres se quedan sin esa autoridad. Pierden su autoridad ante sus hijos y después las consecuencias, mis amados estudiantes, son sumamente graves. Bien, vamos a ver número 2, una paternidad sin reprensión. Primera de Samuel 3:13, porque le he hecho saber, estas son palabras de Dios para la casa de Elí. Le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. De manera que existe una paternidad sin reprensión. Y la gente muchas veces se guía por el sentimentalismo. El sentimentalismo puede traer consecuencias hasta maldiciones. Porque Elí no reprendió a sus hijos conociendo su pecado, acarrearon los hijos maldición para sí mismos. Esta es una paternidad sin reprensión. No saben reprender cuando es necesario. Si usted ve la escritura, como Jesús reprendía inclusive a los discípulos. Pablo le dice si no mal recuerdo, a Timoteo, repréndelos para que sean sanos en la fe. Entonces, Pablo viene y reprende al apóstol Pedro, porque la reprensión es parte del amor. ¿Por qué? Porque un padre no quiere que un hijo fracase. Un padre no quiere que un hijo lleve consecuencias y mucho menos maldiciones en su vida. Por eso que un padre reprende. Hoy en día se confunde la palabra exhortar con la palabra reprender. Es que los exhorté, no, exhortarlo es animarlo. ¿Cómo vamos a exhortar a nuestros hijos a continuar en el pecado? No, señores. A los hijos se les reprende para que no continúen en el pecado, y cuando hacen cosas buenas se les exhorta para que permanezcan en ello y logren sus objetivos. De manera que amor que no reprende, mis amados estudiantes, no es amor. Por eso Dios mismo le dice a Israel: te voy a reprender, te voy a castigar, no con el propósito de destruirte, sino para que no te quedes sin castigo, sin reprensión. ¿Para qué? Para que aprendas. Aprender es una prioridad y una necesidad para los hijos, pero se necesita una paternidad responsable. ¿Se da cuenta? Bien, tenemos número 3, paternidad que no sabe estorbar a sus hijos. Primera de Samuel capítulo 3 verso 13, esta es la versión del oso. Dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Fíjese qué cosa más tremenda. Entonces un padre tiene que estorbar a sus hijos. Un pastor tiene que estorbar a sus hijos espirituales. No lo hagas. No vayas.
¿Por qué muchas veces no se les otorga ciertos privilegios a ciertas personas? Quizás es con el propósito de corregir algo o de estorbarles para que no lleguen al punto de acarrear una maldición para sí mismos. Paternidad que no estorba es una paternidad irresponsable. Cuando nosotros dejamos que los hijos hagan lo que quieran, entramos en esa área peligrosa de ser una paternidad irresponsable, de la cual Dios también pedirá cuentas. Bien, punto número 4, paternidad conformista. Primera de Samuel 3:18, entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: el Señor es, haga lo que bien le parezca. Le acababan de contar a Elí que Dios estaba diciendo que su casa sería destruida. Y en vez de tomar una actitud diferente, de humillación, de ayuno, de vestirse con cilicio, de tirarse sobre la ceniza, de llorar, de gemir, de decirle: Dios, no destruyas mi casa, él se conforma y dice: el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Dice la versión 60, Jehová es, haga lo que bien le parezca o lo que él quiera. Es una paternidad conformista, que no quieren salir de su condición. Dicen: es que así nos tocó vivir, es que así quiere Dios. Si Dios quiere así, que ¿qué le vamos a hacer? Dice: espérate. Dice la gente: es que Dios me quiere enfermo. No, espérate, no digas eso, no seas ingenuo, porque las enfermedades son producto de la caída, porque en el huerto no había enfermedades. Qué tremendo. Bien, tenemos punto número 5, mis amados: paternidad interesada. Primera de Samuel 4:13 dice: y cuando llegó, he aquí Elí, que estaba sentado sobre una silla, atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y cuando aquel hombre llegó a la ciudad a dar las nuevas, toda la ciudad gritó. De manera que la escritura menciona que Elí se encontraba sentado sobre una silla, dice, atalayando, esperando que llegaran las noticias de qué había sucedido con Israel, con los ejércitos y con el arca del pacto. Entonces, esta es una paternidad interesada. ¿Por qué? Porque debía de velar que nadie tocase el arca, sino solamente los designados para tocar el arca. Pero él se queda en una posición, en una silla, y es una paternidad interesada que solo le importa su puesto y no le importan los demás. Le importa su posición, solamente le importa que le llamen pastor, que le llamen profeta, solamente le importa que le llamen apóstol, pero no le importa la gente que se la lleve el río, no pasa nada, con que no se pierda el arca y me la traigan de regreso. No tienen cuidado de los hijos. Qué tremendo es. Esta es una paternidad interesada. Solo buscan el puesto, el lugar.
pero no buscan el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu Santo los llene de este amor ágape, como dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, que el Espíritu Santo derramó amor en nuestro corazón, y es amor ágape. Bien, este es el misterio de la paternidad. Quiero tocar una tercera clase para que usted lo vea en la próxima oportunidad. No sé si tengamos algunas preguntas esta noche.